Bien, ¿sí me escuchan? Bien, iniciamos entonces. Bien, ante todo, muy buenas noches, colegas. Les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Bien, hoy día vamos a hacer una conferencia totalmente diferente. Esa es una introducción a lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir revisando más adelante con la acreditación, ya que ustedes saben como fisioterapeuta y especialista en terapia del dolor y cuidados paliativos y también en terapia neurológica infantil y neonatal, voy a dedicarme a hacer ejemplos en problemas neurológicos pediátricos. Asimismo, también yo les hago propaganda de que vamos a hacer en un par de semanas un curso aquí en el Instituto Masaryk de Educación Superior, aquí en Hidalgo, México, sobre terapia neurológica infantil, ¿no? Y taxonomía en Andanig-Nock. Además, va a ser un taller, un curso taller, eh, este, donde se va a hacer teórico práctico, ¿no? Bien. Bien, es importante que ustedes conozcan cuál va a ser el manejo de la terapia física o de los principios de terapia física en el manejo del paciente neurológico. Pero para eso nosotros tenemos que entender cuáles van a ser nuestros dominios de manipulación muscular o manipulación articular, sea el caso en que nosotros vamos a realizar alguna maniobra con el paciente. No necesariamente tenemos que ser fisioterapeutas para conocer terapia física. Como personal de salud, como profesional de enfermería, puedo yo aplicar terapia física también cuando esté capacitado. Y cuando me capacito asistiendo a estas conferencias, por ejemplo, ¿no? Esta conferencia tiene la ventaja de que está siendo grabada, estamos grabando la conferencia en Camtasia como tutorial y además estamos dándola en vivo, ¿no? Asimismo también les invito entonces a las conferencias que voy a realizar más adelante, a revisar los videos, para que puedan tener continuación de todas nuestras gestiones que hacemos aquí en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Bien, muy bien. Tenemos que tener en cuenta nosotros de que la fisioterapia o la terapia física está basada en principios y leyes físicas, ¿no? O biofísicas. Yo me baso muchísimo en las leyes biofísicas para la manipulación muscular o manipulación de ligamentos musculares, ya sea por el trabajo, ya sea por velocidad, por fricción, aceleración, etcétera, se realiza, ¿no? La fuerza que está medida en joules, disculpen, en newton, el trabajo que está medido en joules, la velocidad, la aceleración, eso nosotros tenemos muy en cuenta en fisioterapia. Que muchísimos, bueno, ahora ya nos está dando mucho el poder prescribir tratamientos fisioterapéuticos basados en principios o leyes biofísicas, ¿no? Sino simplemente la actuación. Pero tiene una razón de ser. Acordémonos de que nosotros en enfermería tratamos muchísimo con un fundamento científico. Entonces, si nosotros manipulamos con tantos dedos, con tanta fuerza, a tanta velocidad, a tantos segundos, a tanta distancia del ligamento muscular, y lo hacemos solamente porque lo vimos en un video o porque lo vimos o que alguien nos explicó en una pizarrita, pues en realidad no. Bueno, aunque aquí estamos haciéndolo por videoconferencia, ¿no? Entonces tampoco es así, ¿no? Tampoco debería ser. Pero nosotros deberíamos tener en cuenta tanto la práctica pero como y la forma teórica, pero con una visión científica, ¿no? No solamente hacer, ¿no? Sino también ser, ¿no? Tener el conocimiento, tener el fundamento científico. Y fisioterapia no tiene tampoco por qué desligarse del fundamento humano, ¿no? Yo como filósofo también intento poder retomar el carácter humano existencial para mi paciente, ¿no? Dándole importancia al manipular su cuerpo, al manipular su dolor, ¿no? Darle una importancia humana, una trascendencia a esa persona. Yo no solamente aplico la teoría que gracias a Dios pude hacer, no solamente la aplico para enfermería, la aplico para la humanidad, para el ser humano mismo, porque me permite a mí tener esa importancia, esa trascendencia. Y lo aplico también en fisioterapia, porque muchísimo tratas con las molestias o con las dolencias de la persona, ¿no?
Las consideraciones anatómicas también tenemos que tener en cuenta como base principal de la fisioterapia. ¿Por qué? Porque muchísimos de los fisioterapeutas intentan solamente tocar al paciente y ni siquiera saben qué posición anatómica están realizando o en qué posición, en qué situación de la persona, en el paciente están tratando, ¿no? Si es que es de cúbito prono, de cúbito dorsal o está en decúbito lateral, en posición Sims, Trendelenburg, etcétera. Tenemos que tener en cuenta las consideraciones anatómicas, tanto de posición, ¿no? De posición, tanto en la marcha y también en el reposo para poder realizar los movimientos fisioterapéuticos o manipulaciones de ligamentos musculares, ¿no? Y las características profilácticas, ¿no? En el sentido de que respecto a la rehabilitación física propiamente dicha, y en el sentido de que cómo puede ir desarrollando la fisioterapia a personas, cómo puede ir, ¿cómo les puedo decir?, complementando o supliendo ciertas incapacidades o discapacidades que tenga la persona para poder recuperar o recuperarse del problema de salud y volver, ¿no?, a su cotidiano. Es decir, lo que busca en realidad la fisioterapia también es buscar la independencia, ¿no? Lograr la independencia para que la persona pues tenga, sea autovalente y pueda tener, ¿no?, una vida más fácil, ¿no? Resolver la vida, no hacerle la vida a la persona, ¿no? Porque nosotros los fisioterapeutas no estamos constantemente, como la familia también, ¿no? La familia puede estar todo el día, las 24 horas del día por una semana y por muchísimo tiempo más mientras esté la persona, ¿no? Pero los fisioterapeutas no. Lo que se debe enseñar mucho es el autocuidado, la autovalía de la persona, ¿no? Cómo integrar estrategias para que la persona pueda recuperar su autonomía en las actividades de vida diaria de esa persona. Bien, tenemos manipulación de tejidos musculares, ¿no? Vamos a ver hoy día la fricción, vibración, rozamiento, el drenaje linfático. Yo les voy a enviar algunos videos demostrativos sobre las técnicas de manipulación de tejidos musculares. También tenemos manipulación articular, por ejemplo, en la cintura escapular, en la cintura pélvica, en miembros superiores, en miembros inferiores. La manipulación articular respecto, ¿no? Por ejemplo, los quiroprácticos, aquí trabajan muchísimo los quiroprácticos, y ellos manipulan también en regiones anatómicas. En fisioterapia también manejamos, o estamos dentro de tecnología médica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo me baso mucho en la electroterapia, ¿no? Por ejemplo, el TINS, que yo uso muchísimo el TINS. Ya estaremos haciendo algún tutorial sobre la estimulación eléctrica transcutánea. Yo la utilizo muchísimo en los pacientes con problemas neurológicos y o neuromusculares. Siempre lo utilizo con problemas articulares también. Como mi especialidad es en niño, o sea, el paciente pediátrico y neonatal, casi no he tocado mucho el adulto, pero en las pacientes que tuve la experiencia de poder manipular articulaciones y utilizar también la neuroestimulación eléctrica transcutánea en articulaciones, gracias a Dios tuve muy buenos resultados. Y pues eso prueba el trabajo que da la investigación respecto a la utilización del Teams, ¿no? Que muy poco utilizan el Teams porque no saben en realidad cómo utilizarlo, ¿no? Bueno, más adelante ya les hablaré un poco más sobre la neuroestimulación eléctrica, haremos un punto aparte sobre la estimulación eléctrica, ¿bien? El ultrasonido, que también nos sirve muchísimo para los ligamentos musculares, ¿no? Que para recuperar, por ejemplo, inflamaciones, ya sea también líquido intersticial, ¿no?, o extravasaciones. También podemos solucionar problemas en los esguinces, en rotura de ligamento, etcétera, muchísimos. Mayormente el ultrasonido lo utilizamos mucho en fisioterapia del deporte. Y nos sirve muchísimo, ¿eh? Nos sirve muchísimo, pero también tenemos que tener en cuenta la utilización. No se puede utilizar en todas las patologías, ¿no? Mayormente se utiliza en patologías neuromusculares o totalmente musculares. La magnetoterapia, muy poco utilizado también, se utiliza muchísimo en problemas neuromusculares, ¿no? En problemas locomotores, ya sea de hipotonía, ¿no? La ionoterapia, que también se utiliza muy poco, porque por los efectos nocivos que pueda tener, también por la alta incidencia de células cancerígenas, ¿no? o problemas neoplásicos que ocasiona. Y la hidroterapia, que sí, esta es muy utilizada. La hidroterapia
Ayuda muchísimo también al control, o en este caso si tenemos a pacientes con hipertonía, o también por el contrario si tenemos a pacientes con hipotonía, si tenemos a pacientes con problemas de ataxia, con problemas, ¿no? Más que todo también problemas neurológicos y neuromusculares. Nos ayuda muchísimo para poder controlar nuevamente los movimientos y además que es un método no invasivo, no es un método no invasivo y que ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. En fisioterapia respiratoria también tenemos otro tipo de fisioterapia, es una especialidad inclusive, es un manejo muy exhaustivo, un manejo que es muy especializado, no es solamente dar ejercicios respiratorios, no solamente se trata de eso. Inclusive está viendo la inclusión de la fisioterapia respiratoria en la ventilación mecánica, ¿no? La fisioterapia preoperatoria también tenemos que tener en cuenta esto, que es una especialidad, una especialidad de la fisioterapia para preparar al paciente antes de la operación, para, ya sea para poder disminuir dolor, disminuir ansiedad, ¿no? Que calmar ciertos problemas musculares, ¿no? Psicoprofilaxis que se utiliza muchísimo en obstetricia. Es una rama también muy afina a la fisioterapia, pero es muy poco utilizada por todos los fisioterapeutas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una especialidad también. Mayormente se maneja mucho en obstetricia. Y terapia de lenguaje o logoterapia, que es el boom ahora, ¿no? El boom en logoterapia, más que todo en pacientes que tuvieron problemas, por ejemplo, como un accidente cerebrovascular y que tuvieron pérdida del habla, ¿no? Del lenguaje hablado, lenguaje articulado. La logoterapia o terapia de lenguaje nos ayuda muchísimo a rehabilitar a pacientes con problemas foniátricos, ¿no? O logofoniátricos. Por ejemplo, la foniatría, pero la foniatría más que todo pronunciación. Eso mayormente se trabaja mucho el crecimiento y desarrollo del niño. Pero hay ambas divisiones. Yo no trabajo mucho en logoterapia. Quizás cuando hagamos algún tema sobre logoterapia consultaremos a un experto en logoterapia, ya que como les digo, por ejemplo, ¿no? Esos temas que le estoy presentando son prácticamente especialidades terapéuticas. Y aunque algunas sean reconocidas como tal, al final muchísimas personas se dedican solamente a una sola forma de trabajo. Yo, por ejemplo, me dediqué al estudio de los cuidados paliativos y a la neuroestimulación eléctrica cutánea en los pacientes como especialidad de problemas neurológicos pediátricos, ¿no? Yo tengo la especialidad de terapia neurológica infantil y neonatal. Esa es mi especialidad, por ejemplo. Hay otros colegas que se dedican únicamente por ejemplo, ya trabajan con acupuntura, ya trabajan únicamente con tecnología médica o electroterapia, etcétera. Hay muchísimas especialidades. Bien, principio de la fisioterapia. Tenemos los principios físicos o cuantitativos. Em, por ejemplo, la ley de la dinámica y la ley de la energética. Aquí nos basamos muchísimo en la velocidad, por ejemplo, como dinámica, en la ley de la velocidad, de la aceleración, ¿no? De la fuerza aplicada, de la fuerza de la normal. Y en la energética nos basamos muchísimo en la utilización del trabajo, ¿no? En la fuerza con trabajo que tú aplicas en el cuerpo de la persona, ¿no? Vamos a ver más adelante de qué va a tratar esto también. Los principios fisiológicos o cualitativos, movimientos de las manipulaciones, ¿no? Cómo vamos a nosotros a palpar, mejor dicho, en este caso, basados en calidad de... va a depender muchísimo de la técnica que nosotros utilicemos. A veces personas fisioterapeutas que aplican técnicas propias y muy buenas. Hay también técnicas convencionales que solamente se tratan de fricciones, ¿no? Y componentes de las manipulaciones también. Vamos a ver ahora cuáles son esos principios de la fisioterapia, ¿no? Los objetivos de la fisioterapia van a ser los siguientes: recuperación del movimiento y autonomía. Como les expliqué, cuando una persona pasa a rehabilitación física es porque tiene un problema de salud. No, nadie pasa a rehabilitación física únicamente por querer hacer por ejemplo, hacer más fuerte el músculo, a menos que sea fisioterapia y deporte, ¿no? Son las únicas personas que por tener más fuerza, mayor precisión quizás, ¿no? En las piernas o en los brazos, pasan por fisioterapia y deporte. Pero mayormente en fisioterapia de rehabilitación
Los pacientes que llegan a nosotros son pacientes que tienen ya un problema, ya sea problema neurológico que tiene muchísima relación con los problemas musculares o problemas neuromusculares propiamente dichos. Entonces el objetivo de la fisioterapia es recuperar el movimiento. ¿Por qué? Porque las personas que tienen problemas neurológicos y problemas neuromusculares ya tienen un problema de movimiento, ya sea por la marcha, ¿no? O ya sea por la postura, y además recuperar su autonomía, ¿no? Para que ellos puedan poder desarrollar nuevas estrategias de tener autovalía en sus actividades de vida diaria, ¿no? Para que ellos se valgan por sí mismos, porque eso tiene muchísimas complicaciones psicológicas y espirituales, ¿no? Prevención de la atrofia neuromuscular, lógicamente la manipulación de tejidos o de ligamentos musculares, los movimientos rotativos, los movimientos activos o pasivos, y la fisioterapia propiamente dicha, indirecta, como en este caso es el TINS, ¿no? La boletoterapia, esas eh, tipos de ejercicios terapéuticos evitan la atrofia neuromuscular, ¿no? En los pacientes que ya tienen problemas neurológicos o neuromusculares y que no realizan ejercicios, la degradación o la atrofia muscular en ellos es mucho más pronunciada, porque tienen ya sea por mismo déficit alimenticio, como sucede muchísimo en los pacientes con mal de Parkinson y que encima son adultos mayores y que encima están en estado de abandono. El déficit alimenticio o proteínico o nutricional va a ocasionar atrofias musculares, y la atrofia neuromuscular por la falta de ejercicio propiamente dicho, ¿no? La tonificación del músculo también es otro objetivo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a recuperar lo que el músculo perdió, ¿no? Es decir, la fuerza, la tonicidad, sino que vamos a tratar de tonificar más del límite en el cual estuvo anteriormente, ¿no? Por eso que yo siempre hablo también de la irreversibilidad. Inclusive en fisioterapia también se habla mucho de irreversibilidad. Porque si tú vuelves al estado anterior, puedes volver como si volvieras al punto cero, ¿no? Pues como si volvieras al punto cero porque ya perdió el músculo. Cuando la persona tiene un problema neuromuscular, mucho más cuando se trata de niños, se pierde masa muscular, se pierde tono, ¿no? Es por eso que hay muchísimos niños prematuros y a los cuales no se les aplicó fisioterapia a tiempo, son niños con problemas de hipotonicidad o flacidez muscular, ¿no? Y yacen con ese problema, inclusive son niños atáxicos, inclusive se ha llegado a postular ese consenso, ¿no? De que los niños prematuros con problemas neuromusculares, ¿no? Neurológicos musculares, tienden a ser niños atáxicos pasado el tiempo pasado el año, ¿no? O cuando ya empiezan a tener, supuestamente a tener ya la habilidad para poder deambular. Entonces hay muchísimas complicaciones en ellos. Y la modulación articular también, porque si hacemos movimientos musculares, hacemos movimientos, manipulaciones musculares, vamos a tener que manipular también la articulación para poder mover el cuerpo. Y también eso ayuda muchísimo a que haya una rigidez en el cuerpo, ¿no? Los pacientes con mal de Parkinson necesitan muchísimo de la modulación articular, además del control muscular, por el problema neurodegenerativo que ellos están teniendo, ¿eh? Bien, el perfil del fisioterapeuta. Creo que aquí no quiero redundar mucho porque no estamos hablando de fisioterapia o no estamos hablando con fisioterapeutas, pero vamos a entender esto siguiente. ¿Qué necesito yo para aplicar una prescripción terapéutica, ¿no? Una terapia física? Manejo del entorno. Uno, por ejemplo, si yo estoy tratando con niños y con niños pasado el año o que niños que tienen problemas neurológicos pero que se dan cuenta de la percepción del entorno, yo como enfermero también tengo que tener en cuenta ese manejo del entorno. Si voy a tratar con niños, debo de intentar de que el ambiente donde yo voy a tratar sea adecuado y cómodo bueno, que no sea tan distractor, pero que por lo menos ellos se sientan cómodos, ¿no? Y que se sientan bien, que se entretengan, porque el niño con problemas neurológicos o neurológico muscular que no se entretiene o que se aburre es un niño con muchas dificultades para poder realizar la terapia física. Y le digo por experiencia, porque yo tuve un paciente hace ya más de un año que tenía solamente 2 años, menos de 2 años de edad.
y a él le gustaba mucho el personaje de Mickey Mouse. Cuando él llegaba a mi consultorio, no teníamos nada más que lo que es no, un consultorio normal, quizás hasta muy tétrico, porque yo trataba de cuidar mucho que se logra la distracción. Entonces, la mamá se dio cuenta de que el bebé siempre pues, se distraía y lloraba y renegaba, y a pesar de que era un niño neurológico, pero cuando me dijo de que el bebé tenía una cierta este, afinidad por ese personaje de Mickey Mouse, pues empezamos a hacer esa decoración. Con muy poca decoración, pero al final como que el niño entró más en ambiente. Entonces, pues no fue muy bien. ¿Ven? Conocimientos de la neuroanatomofisiología y la locomoción y la ortopedia. Tenemos que conocer totalmente la neurología. En fisioterapia o en fisioterapia neurológica tenemos que conocer netamente la neuroanatomía y la neurofisiología, ¿no? Cómo va a funcionar el sistema nervioso central y la conexión con el sistema locomotor. Por eso es la locomoción y la ortopedia, porque vamos a tener que manejar también quizás, después de hacer la terapia física, alguna eh, anulación de movimiento para poder evitar hipotonías o hipertonías, etcétera, ¿no? Tenemos que también tener habilidades de la interacción. Nosotros como fisioterapeutas y como enfermeros tenemos que tener en cuenta la habilidad para poder interactuar. Y si vas a diagnosticar en terapia física, ¿no? O cuando tienes problemas neurológicos sin que el paciente haya ido por un neurólogo primero, tú tienes que ser hábil para poder darte cuenta de los problemas. Ya uno, como siempre, en nuestra valoración cefalocaudal. Primero, principalmente el estado general. Si tenemos en cuenta de que el estado general hay, ya sea en la marcha, ya sea en la postura, ya sea en el habla, en las fases y tanto, entonces y si tenemos esa habilidad para poder valorar, pues nos va a ir muy bien. Y mucho más para interactuar con la persona, ¿no? Porque a veces va el paciente con el familiar. El paciente ya ya tiene un problema neurológico y encima de la fonación. Y el familiar, para nuestro mal, no, tampoco le entiende. Y si nosotros tampoco le entendemos qué es lo que nos quiere decir, ¿qué terapia vamos a poder realizar? Si no vamos a poder entender si siquiera le duele algo o no sé. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Habilidades para la recopilación y gestión del historial clínico. Tienen que tener en cuenta de que, de que nosotros de que nosotros nunca no vamos a cometer el mismo error que nosotros, todos los enfermeros, todos los médicos, todos los fisioterapeutas y todo el personal de salud comete. ¿Cuál es? El tener que preguntar, señora, ¿le duele? Sí, sí le duele. Señora, ¿puede caminar? No, no puede caminar. Apuntar. O sea, preguntar, apuntar, preguntar, apuntar, preguntar, apuntar. Perdemos muchísimo tiempo y encima perdemos la relación con el paciente. Porque lo aburrimos. ¿Por qué? Porque la persona no va a poder quizás decir algo más de lo que necesita, algo más de lo que quiere. ¿Por qué? Porque como todo lo apuntamos, o todo ya está escrito, o todo ya tiene que estar estrictamente documentado, o todo lo que nosotros pedimos tiene que ser y lo demás no nos importa porque como no está en el papelito y papelito manda, pues perdemos. Entonces no tenemos que tener habilidades para recopilar esos datos importantes, ya sea en nuestra valoración o exploración física, ya sea en la interacción con la persona que tiene el problema de salud, o ya sea con el familiar que también está acompañando y que también pasa por el problema, no de él, pero no de la persona, pero sí de su paciente, ¿no? De su familiar que está con la dolencia, que está con el problema. También es importante poder ver cómo es la integración familiar, ¿no? Muchísimo de nosotros nos olvidamos. Entonces en eso también viene la sensibilidad y la empatía. Nosotros tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, aunque sea una mentira total que nos digan, no, tienes que ponerte en su lugar. Pues no es así. No nos podemos poner en el lugar del otro porque nosotros no estamos pasando por lo mismo, pero sí podemos ser sensibles. Bueno, yo considero la empatía no como ponerme en el lugar del otro, sino como el que estar con él, ¿no? Yo no considero la empatía en ponerme en el lugar del otro, sino estar con él, ser sensible, tener compasión, no que me dé pena, porque la compasión no es tener pena, la compasión es amar al prójimo, es poder darle importancia, es saber que su problema, si el paciente quiere estar en mis manos y yo voy a asumir esa responsabilidad, sea cual sea el resultado, siempre yo voy a estar apoyándolo. Esa es sensibilidad, esa es compasión. Y no es pena,
pero tampoco es empatía, porque no puedo yo estar con, yo no puedo ponerme en el lugar de la persona que le duele o que llora, porque a mí no me duele y tampoco estoy llorando. Quizá yo esté feliz en mi casa, me están esperando muy bien, pero sí puedo estar con él, acompañarlo en su dolor, ¿no? Hacerlo sentir que para mí ese dolor es importante y que yo estoy dispuesto a ayudar a resolverlo. Bien, actualización y tecnología médica, tenemos que estar a la vanguardia de los aparatos tecnológicos que existen o de poder desarrollar estrategias para suplir esos aparatos, ¿no? Ya, por ejemplo, por ejemplo, siempre quise poner las poleas en los techos y en las paredes de la casa donde yo vivía ahí en Perú para poder suplir, por ejemplo, la prescripción de poleas en niños para fisioterapia, ¿no? Porque hay unas poleas que son especiales por la facilidad de poder tirar de la polea, etcétera. Entonces yo lo iba a hacer y me tuve que agenciar para poder intentar realizarlo, ¿no? Entonces no significa que no lo podamos hacer aunque no tengamos el dinero, pero sí lo podemos hacer porque tenemos el conocimiento el conocimiento de la física y el conocimiento, pues, como le digo, el fundamento científico de hacernos. Si eso tiene esa función y tiene resultados, y voy a creer que puedo tener resultados, pues lo aplico. Y si sé que no tengo resultados, teniendo en cuenta la ética y el riesgo de beneficio, pues lo aplico, ¿no? Educación sanitaria y prevención de riesgos. Muy bien. Yo tengo que también tener en cuenta de que al paciente yo no solamente le voy a aplicar una terapia y listo, o sea, has ido a su casa y chao, no. Para eso se supone que la persona que viene con problemas no puede valerse por sí misma, depende también. Entonces yo tengo que tener en cuenta de que al familiar se le debe de informar qué terapia se le va a aplicar, por qué se le va a aplicar, qué puede hacer en su casa para poder ayudar a la persona, porque quizás no tenga el dinero para venir todos los días a hacer la terapia, o quizás viva muy lejos, o quizás yo no pueda estar, etcétera. Pero yo puedo educar a la persona, puedo enseñarles, puedo darles agencia. Eso sí es el papel no propio de enfermería, ¿no? La educación sanitaria, la comunicación en salud, este, el régimen preventivo promocional de la salud, ¿no? La prevención de riesgos también puede tener en cuenta prevenir accidentes, prevenir atrofias musculares, ¿no? Prevenir, por ejemplo, eh, complicaciones a la terapia, etcétera. Y ética en la clínica experimental. Si yo voy a aplicar terapia física, invasiva o no invasiva, directa o indirecta, que yo desconozca o que yo no pueda tener una predicción o un pronóstico exacto del régimen terapéutico de los resultados que yo voy a tener, prefiero mejor no hacerlo y derivarlo a un experto, a otro profesional o al profesional médico, ¿no? Nosotros los fisioterapeutas no somos neurólogos, ¿no? Y a pesar de que podemos establecer diagnósticos neurológicos, no somos neurólogos. Entonces tenemos que tener en cuenta de que si no está bajo mi dominio, no está bajo mi código profesional, entonces yo tengo que mandar a la persona al profesional facultativo y que éste me prescriba o me diagnostique para yo poder trabajar bajo ese diagnóstico. Porque de lo contrario estaría cometiendo una negligencia. ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Bien, vamos a los principios físicos. Leyes de la dinámica. Es hablamos de los principios físicos y en este caso hablamos de la ley de la dinámica y de ley de la energética. ¿Verdad? Vamos viendo con la ley de la dinámica. La vamos viendo con la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Todo cuerpo permanece en su estado actual de movimiento con velocidad uniforme de reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada. Repito, todo cuerpo permanece en su estado actual de movimiento con velocidad uniforme o de reposo a menos que sobre él actúe una fuerza externa neta o no equilibrada. Por ejemplo, en este caso vemos una imagen de una paciente, ¿no? En este caso está haciendo unos masajes. No siempre los masajes son estéticos o no siempre los masajes son para desestresarme, ¿no? Hay masajes, hay masajes estéticos sí, propiamente que los hacen en los spas y tantas cosas, pero también hay masajes terapéuticos. Esos masajes se llaman manipulación muscular. Es diferente un masaje, ¿no? que puede ser solamente una fricción o rozamiento, solamente eso, a una manipulación
de ligamentos musculares. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a manipular con conocimiento anatómico y de los ligamentos y la dirección de ligamentos y ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo están posicionados uno a otro los músculos y tantas cosas y de dónde originan los tendones, dónde continúa con el músculo y dónde vuelve a terminar, dónde se insertan, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta el fundamento científico para la manipulación de estos ligamentos musculares. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton y cómo se aplica en este caso en la parte de la terapia física? Supongamos, aquí vemos a una paciente de espaldas, ¿no? Disculpe, de espaldas, ¿qué hablo? Está en decúbito prono. Muy bien, la paciente está en decúbito prono. Si ninguna mano estuviera sobre su espalda, los tejidos musculares, ¿no? O los ligamentos musculares se encontrarían en reposo, a pesar de que hay actividad celular. Pero, ¿eso qué significa? De que la misma actividad celular, la misma circulación de los vasos sanguíneos que están en su espalda y que irrigan los músculos, los tejidos del dorso de esa paciente, están en una velocidad uniforme, porque ninguna fuerza actúa sobre ellos. Pero cuando nosotros manipulamos, es decir, colocamos nuestras manos y realizamos alguna fricción con alguna dirección sobre los ligamentos musculares, sobre los vasos sanguíneos y sobre los nervios, estamos cambiando esa velocidad uniforme de reposo a una velocidad diferente, a una velocidad ya no cero, sino una velocidad con un principio y un final, con una aceleración y una desaceleración, ¿no? Aplicando también una normal. Entonces, significa que si la persona no tiene ninguna fuerza sobre en este caso, aplicando la fisioterapia, sobre su tejido, ¿no? Sobre su ligamento, podríamos decir de que el ligamento está en una velocidad uniforme, más no en reposo. No podemos estar en reposo porque tenemos circulación sobre nuestros tejidos, ¿no? Bien. Por ejemplo aquí, ¿no? Miren, por ejemplo, que estamos hablando de una fuerza angular, ¿no? Vamos a hablar aquí también estuvimos viendo en el anterior, miren cómo es que se forma un ángulo en una superficie plana, se forma un ángulo, ¿no? Se forma un ángulo, en ese caso el ángulo teta, una fuerza, por ejemplo, una fuerza normal que es la M1, que es la fuerza que está tirando el objeto cuadrado hacia arriba, ¿no? Y una fuerza siguiente es M2, es una fuerza que no es normal, sino que es vectorial, que va a contrarrestar la fuerza 1, que es el M1, ¿no? Entonces, a todo movimiento, cuando se forma un movimiento, se va a formar un ángulo, que es lo que va a permitir el vector, tiene que estar en una superficie, tiene que haber un movimiento normal, ¿no? De gravedad o recto y un movimiento vectorial. En este caso, en la paciente estamos viendo igual, ¿no? Bien, vemos que se forma una fuerza angular. Esta fuerza angular queda por la espalda. En este caso estoy hablando de espalda, pero es el ejemplo más preciso que puedo dar, pero estas mismas fuerzas que van a actuar sobre el dorso pueden actuar sobre el brazo, pueden actuar sobre el abdomen, sobre las piernas, sobre los pies, sobre las manos, sobre toda superficie, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el dorso de esta mujer, tenemos que la fuerza angular, ¿no? O el ángulo que se va a formar está elaborado se forma por el dorso de la paciente y el antebrazo del terapeuta, ¿no? Del antebrazo del terapeuta. Lógicamente que el terapeuta tiene que tener una mano para que pueda formarse el ángulo, porque si no, no habría la siguiente fuerza, que es el punto de presión o la fuerza normal, ¿no? La fuerza N. Si el terapeuta no tuviera manos, porque también puede hacer presión solamente, por ejemplo, hasta sus muñecas, pero si el terapeuta no tuviera manos, sus manos ni sus muñecas podrían hacer puntos de presión, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo sería inconstante, porque nosotros no tendríamos donde manipular nada más que un solo punto. Nuestros dedos nos van a permitir dirigir o llevar la dirección de la manipulación de los ligamentos, ¿no? ¿Cuál es el punto de presión exacto? Nuestros dedos, en este caso tiene que ser la yema de nuestros dedos como a los terapeutas, y además los metatarsos de la mano. Disculpen, los metacarpios de la mano. ¿Qué hablo? Tarsos, estoy hablando tarsos, disculpen. Los metacarpios de la mano, ¿no?
y parte de los huesos de la muñeca también. Por ejemplo, otra fuerza que se aplica es la fuerza vectorial 1, la fuerza vectorial 2. La fuerza vectorial 1 va a estar conformada por la fuerza de presión que va a aplicar al antebrazo y la muñeca, específicamente. Aquí ya no, esa fuerza ya no va a ser igual a la fuerza que aplica a mis dedos, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque aquí en la fuerza vectorial 1, que estoy hablando del antebrazo del terapeuta y del dorso y de la muñeca de ese terapeuta, esa fuerza vectorial 1 va a estar conformada también por el peso que ejerce el terapeuta, ¿no? El peso de la cintura escapular del terapeuta. Nosotros prácticamente vamos a colocar dos cuartos de nuestro peso sobre el dorso de la paciente o del paciente. ¿Por qué solamente estamos colocando el peso de nuestra cintura escapular? Bien. Y la fuerza vectorial 2 va a ser por la fuerza de fricción que van a ejercer nuestras palmas, la palma de nuestra mano, sobre el dorso de la paciente, únicamente cuando se está en movimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se rompe la fuerza vectorial 2? Algún momento les voy a poder enviar los masajes o denominados masajes shiatsu. Los masajes shiatsu, que son masajes relajantes, que son también miorelajantes, que también ayudan también a evitar la atrofia muscular. Son masajes en donde se va a tener solamente el punto de fuerza vectorial 1, es decir, de la presión que va a ejercer el antebrazo con la muñeca. Pero no va a haber fuerza vectorial 2 porque no va a haber movimiento permanente, ¿no? Solamente se ejerce presión con la normal y con la fuerza vectorial 1. ¿Bien? Entonces tenemos esa forma de poder demostrar la primera ley de la dinámica, ¿no? Bien, ¿cómo aquí nuestra mano, porque es prácticamente la mano del fisioterapeuta, es la herramienta principal de trabajo, ¿no? Mucho más cuando hablamos de personas que tratan a pacientes con problemas neurológicos y que aplican la manipulación articular y manipulación de ligamentos musculares? La mano es prácticamente la dirección de su trabajo, ¿no? El eje principal de su trabajo. Bien, ¿cuál van a ser? Vamos acá a dividir en tres partes o tres elementos nuestra primera ley de Newton a partir de nuestra mano, ¿no? Por ejemplo, los dedos van a servirnos como guías, porque los dedos van a dirigir, van a permitir manipular exactamente los tejidos. Los metacarpos de la mano van a ejercer la presión media, ¿no? La presión media. Y los carpianos de la mano van a ejercer la presión angular, porque aquí está la muñeca, los huesos, prácticamente los huesos de la muñeca. Esos huesos van a permitirme ejercer la presión normal, y los metacarpianos me van a permitir poder equilibrar el ángulo, ¿no? Equilibrar el ángulo y el peso que yo voy a ejercer sobre la persona. Y mis dedos van a ser las guías, ¿no? Van a ser quienes prácticamente van a manipular el tejido de la persona. Dice, donde la fuerza neta de la que hablábamos antes sería la suma vectorial de todas las fuerzas que puedan actuar separadamente sobre el cuerpo, ¿no? Bien, la fuerza neta, por ejemplo, vimos la fuerza 1 del primer vector que ejerce el antebrazo con el ángulo, la fuerza 2 que es la fuerza de movimiento, más la fuerza normal que es la fuerza que se ejerce con mis carpianos y parte de mis metacarpianos. Esa es la fuerza neta. La sumatoria de esas tres fuerzas se le considera la fuerza neta. Y tenemos que tener en cuenta que yo no puedo ejercer, bueno, que al final no puedo, no creo que alguien tenga la habilidad de poder equilibrar una fuerza diferente para cada punto, ¿no? De la fuerza angular, tanto de la fuerza vectorial 1 como fuerza vectorial 2 y su fuerza normal, ¿no? Siempre ejercemos prácticamente la misma presión, pero tengamos en cuenta de que si yo aplico mucha presión, esa fuerza se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando la fuerza de que ejerce mi antebrazo con el ángulo, que ejerce la normal y que ejerce el movimiento. Entonces, si yo aplico muchísima fuerza, estoy hablando en este caso de problemas neurológicos en prematuros, ¿no? En neonatos o en niños, si yo ejerzo mucha fuerza, pues le vamos a provocar lesiones, ¿no? No vamos a ayudar, sino vamos a provocar lesiones, que es totalmente lo contrario. Es lo que no queremos lograr, ¿no? La segunda ley de Newton también aplica a nuestro trabajo, aunque ahora no se está trabajando mucho ya con esa segunda ley de Newton o principio biofísico en la terapia, ¿no?
Esta ley es la más importante en cuanto nos permite establecer una relación numérica entre las magnitudes de fuerza y aceleración. Se podría enunciar como que la aceleración que toma un cuerpo, ¿no?, es proporcional a la fuerza neta externa que se le aplica. En este caso, la aceleración es igual a la fuerza que yo estoy aplicando sobre la distancia que yo estoy teniendo. ¿Bien? La tercera ley de Newton, por ejemplo, dice, la tercera ley de Newton expresa una interesante propiedad de las fuerzas. Esas siempre se van a presentar en pareja. Se puede enunciar como que si un cuerpo A ejerce, por la causa que sea, una fuerza F sobre otro B, este otro B ejercerá sobre A una fuerza igual en módulo y dirección, pero de sentido contrario. Aquí vamos a tener en cuenta el principio de fricción. Por eso es que si yo voy a ejercer una fuerza muy amplia, con mucha fuerza y con mucho poder de fricción sobre mis manos sobre el tejido de la persona, entonces esa persona va a responder con una fuerza de inercia contraria a la fuerza que yo estoy aplicando. Si yo aplico mucha fuerza, el tejido de esa persona va a responder con una inercia también igual, para poder contrarrestar las fuerzas, porque estamos hablando de fuerzas en parejas, ¿no? Por ejemplo, fuerza 1 y la fuerza 2 que ejerce la persona, ¿no? O sea, no ejerce ella, sino ejerce el tejido de esa persona, porque es una fuerza de inercia, una fuerza para contrarrestar. ¿Para qué? Porque si una aceleración se inició, tiene que haber una aceleración inicial y una aceleración final, porque no puede haber aceleración infinita. No puede haber un movimiento infinito, ¿no? Tiene un final. ¿Por qué? Porque va a depender de la distancia que va a recorrer mi mano. Si yo aplico muchísima fricción, muchísima fuerza sobre la persona, pues lo que voy a provocar es dolor, ardor, voy a provocar tumefacción en el tejido de la piel de la persona, y si hablo de neonatos o prematuros, pues inclusive puedo provocar lesiones de quemaduras, ¿no?, que sean muy leves, pero que puedan provocar daños en la piel del niño, ¿no? ¿Cuáles son esas fuerzas especiales? La normal, ¿no? La normal es una fuerza que prácticamente se dice que no tiene valor, pero sí, en realidad sí tiene muchísimo valor, porque estamos ejerciendo la fuerza de gravedad de nuestro cuerpo, sobre la superficie en este caso de la persona, ¿no? Es un ángulo que siempre va a formarse perpendicular. Es por eso que los metacarpianos de nuestra mano siempre van a ejercer esa fuerza normal, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la fuerza normal, ¿no? Cómo es que nuestros carpianos y metacarpianos van a formar un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también muchísimo ahí. ¿Por qué? Porque muchísimas personas creen que, o bueno, dependiendo también lo que realizamos, lo que pasa es de que dicen, no me acuerdo que un colega me dijo, ¿no? Dicen, pero si yo levanto mis carpianos y me quedo solamente con mis dedos, ¿estoy aplicando lo normal? Le digo, bueno, podríamos aplicar una fuerza normal, pero ya no tendríamos los otros dos vectores. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestra mano va a tener que doblarse y la fuerza ya no va a ser tan perpendicular. El ángulo va a ser cada vez menor y no puedes establecer la misma fórmula. Por eso es que mayormente se trabaja con los carpianos y metacarpianos de la mano puestos en la piel de la persona, y los dedos solamente dirigen, ¿no? Es un consenso en que se quedó. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas cuando si alzamos la mano y nos quedamos solamente con la yema de los dedos posicionados que también hay terapias así, pero tiene una noción diferente, un objetivo diferente en la terapia física, mucho más en la manipulación de tejidos. Entonces yo voy a tener que tener en cuenta de que no siempre va a poder manipularse con la misma fuerza y aceleración cuando únicamente aplico la fuerza de mis dedos, la yema de mis dedos, más no toda la palma de la mano, ¿no? Son casos muy especiales. La otra ley física es la ley de la energética. En este caso estamos hablando del trabajo. Trabajo, ¿qué es igual? El trabajo es igual a la fuerza por el recorrido, por la distancia, ¿no? La unidad de trabajo es el joule. Un joule equivale a un newton por metro. Si la fuerza aplicada es una constante, entonces se puede decir que el trabajo es igual a la fuerza por el recorrido, por la distancia, por el coseno del ángulo. En donde el ángulo, no donde A, ¿no?, el ángulo es el ángulo que existe entre la línea de aplicación de la fuerza y el desplazamiento del cuerpo.
Bien, en este caso vimos, por ejemplo, vimos hace un momento de que estábamos formando un ángulo que en el anterior ejemplo le habíamos dado el ejemplo de ángulo teta, y en este caso estamos hablando de coseno de alfa, estamos hablando de un ángulo de 45 grados, ¿no? Esa es la posición correcta que debe tener un fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el ángulo de 45 nos va a permitir una fuerza neutral. O sea, vamos a tratar de que la fuerza se concentre tanto en la fuerza normal y en la fuerza de desplazamiento, más no en la fuerza vectorial de mi brazo, de mi antebrazo con mis carpianos, porque si no yo también estaría dañando y aplicaría muchísimo fuerza, porque sí estaría triplicando, cuatriplicando el poder que tendría mis manos sobre, en este caso, el dorso de esta mujer. Cuando el ángulo es de 45 grados, el coseno de este ángulo me va a permitir una disminución de la fuerza vectorial de mi antebrazo y mis carpianos. Entonces yo voy a poder hacer una fricción más en el poder de mis metacarpianos y de la yema de mis dedos, pero más no con todo mi fuerza, con todo mi peso, o toda la fuerza de mi peso sobre el dorso de la persona en este caso, ¿no? Bien, conclusiones. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿no? Donde la velocidad inicial y el tiempo inicial es igual a cero. Por lo tanto, la aceleración es igual a la velocidad final sobre el tiempo final, ¿no? Mejor dicho, la velocidad que yo voy a aplicar sobre el tiempo que yo voy a aplicar. Ahora, pero, ¿qué es la velocidad? La velocidad es igual a la distancia por el tiempo. Por ejemplo, si yo voy, en este caso, no voy a aplicar con la misma velocidad en el dorso del cuerpo de esta mujer, que vimos hace un momento, sobre el dorso de un recién nacido. La velocidad va a ser diferente, porque la distancia es diferente y el tiempo, o sea, la distancia que sería todo el dorso, ¿no? Pero en este caso podemos calcularlo desde el cervical 3 hasta el lumbar 5, por ejemplo. Ese es el dorso de la persona. El dorso del cervical 3 al cervical 1 de la mujer va a ser, que es la distancia de esa persona, va a ser totalmente diferente al cervical 3 hasta el lumbar 5 del niño, ¿no? Del recién nacido. La distancia va a ser menor en el recién nacido y el tiempo de aplicación también va a ser menor, por lo tanto la velocidad también tiene que ser menor. Ahora, pero la distancia se dice que es igual a la velocidad sobre el tiempo. Entonces, por lo tanto, en fisioterapia vamos a manejar lo siguiente. La aceleración es igual a la distancia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una distancia de 20 centímetros que puede ser un dorso de un niño recién nacido, 20 centímetros, significa que esa misma cantidad de distancia en centímetros va a ser igual a la distancia de metros por segundo como aceleración, disculpe, como aceleración en metros por segundo, la misma velocidad, la misma aceleración. Por ejemplo, si me preguntan, si tengo una distancia, estoy en fisioterapia, tengo una distancia de 20 centímetros en un niño, en un recién nacido, ¿cuánto debería ser mi aceleración? 20 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Esa es la aceleración. Fuerza, la fuerza que yo voy a aplicar. Acordémonos de que fuerza es igual a masa por aceleración, pero masa es una constante, donde aquí la masa se vuelve una constante de 2.5 kilogramos, ¿no? Estamos hablando de la masa puede ser, por ejemplo, el peso de nuestro brazo, ¿no? Por lo tanto, en fisioterapia vamos a manejar que la fuerza es igual a 2.5 por A, o decir, por la aceleración. Ahora, ¿cuánta fuerza aplicaré? ¿Cuánta fuerza aplicaré en un paciente, ¿no? En un paciente que tiene 10 centímetros de longitud de su dorso. Si sé que en fisioterapia la aceleración es igual a la distancia, y si la distancia es 10, la aceleración va a ser 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Estaríamos hablando, o en este caso podría ser 10 centímetros, bueno, pero bueno, vamos a manejarlo como 10. 10 metros por segundo al cuadrado por 2.5, ¿cuánto va a ser la fuerza entonces? La fuerza va a ser de 25, ¿25 qué? 25 newton. ¿Ven? 25 newton. Esa va a ser la fuerza que yo voy a aplicar en un paciente cuyo dorso mida solamente 10 centímetros de longitud, porque la distancia es igual a la aceleración.
el trabajo es igual a la fuerza por el recorrido por el coseno de alfa. Acuérdense, ¿cuánto va a ser el coseno de alfa? 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? Vamos a sacarlo, a ver. Vamos a obtener... Ahí no tengo calculadora científica. Vamos a ver acá. Bien, vamos a ver el coseno de alfa. A ver, ¿quién me dice por favor cuándo es el coseno de alfa? Coseno de 45. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. El coseno de 45 es 0.7. Bien, ¿sí? El coseno de 45 sería 0.7, ¿no? Entonces estaríamos multiplicando a la fuerza por el recorrido, que es la distancia, por el coseno del ángulo. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos a un paciente? A ver quién me responde. ¿Qué pasaría si tenemos a un paciente y nos preguntan cuánto trabajo en joules tendrías, ¿no? Si tu paciente tiene 10 centímetros de longitud de su dorso? Estamos hablando de cervical 3 a lumbar 5, ¿no? Porque no vamos a manipular desde la nuca, ¿no? Vamos a manipular siempre desde el cervical 3, ¿no? Casi por encima del límite supraescapular. Bien, estamos hablando de un recién nacido. Tenemos 10 centímetros de longitud. Ahora, tenemos que sacar el trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? Bien, estamos viendo, pero vamos a calcular la fuerza. La fuerza es 2.5 por la aceleración. La aceleración es igual a la distancia, sería 25. 25 por R. 25 por R, que R es el recorrido, que es 10 centímetros. Si son 10 centímetros, multiplicaría 25 por 10 por el coseno de 45, porque alfa tiene que ser 45. Si yo aplico un ángulo de 90 grados, la fuerza va a ser diferente. Muy bien, pero en este caso vamos a ver 45, que es 0.7. Sería 25 por 10 por 0.7, ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 25 por 10 por 0.7 y estaría aplicando entonces 175 joules, ¿no? Ese es mi trabajo. Esa es la fuerza que yo, en este caso la energía que yo aplico, que yo estoy gastando. Y que también, por lo tanto, estoy haciendo gastar, porque se supone que la persona también realiza una fuerza contraria, ¿no? Porque la fuerza que yo aplico, como lo dijo Newton, acción y reacción, la fuerza que yo aplico también es la fuerza que es aplicada en el paciente. Entonces en el paciente también hay trabajo, ¿no? También hay trabajo. Bien, ahora vamos a hablar del tiempo de manipulación de ligamentos musculares, ¿no? En el preescolar, estoy hablando en niños, en este caso yo estoy trabajando de mano alzada, por ejemplo, el tiempo va a ser de 12 segundos, ¿no? Es el tiempo que yo voy a intentar, o sea, es un tiempo más prolongado. ¿Qué quiere decir? De que el recorrido tiene que ser más prolongado, más lento, ¿no? No es un recorrido rápido, porque si hago un recorrido rápido, la aceleración va a aumentar, ¿no? La aceleración aumentaría. El tiempo tiene que ser inversamente proporcional a la aceleración. Estamos hablando aquí en fisioterapia. ¿Qué quiere decir? De que mientras más corto sea el tiempo de la manipulación, más rápido voy a pasar el recorrido del ligamento que voy a manipular. En este caso, en el preescolar y en los recién nacidos, puede ser entre 12 a 15 segundos, ¿no? Es un movimiento muy lento porque tiene que durarme el recorrido de 10 centímetros de su espaldita del bebé 10 segundos. Eso es un movimiento muy lento. En el escolar ya son 10, en el adolescente son 8, en el adulto son 4, en el adulto mayor son 5. Bien, en el adulto mayor también, bueno, hasta hace poco yo estuve leyendo de que puede haber también una prescripción de hasta de 10 o hasta 15 segundos, porque podemos también dañar el tejido de la persona, ¿no? Pero para eso tenemos que tener la valoración, ¿no? En la valoración vamos a poder ver si es que la persona tiene pues poca turgencia en su piel, ¿no? Su piel es muy maltratada y que puede tener un riesgo de quemadura o de fricción ¿no? O que yo pueda lacerar la piel con la fricción que yo voy a aplicar, pues entonces aplicaría un tiempo mayor para que la aceleración disminuya, ¿no? A pesar de que la aceleración
es igual a la distancia que lleva a recorrer, pero el tiempo tiene que ser menor para que la aceleración contrarreste. Bien, vamos aquí a hacer unos ejercicios, pero no vamos a hacer los ejercicios ahora. Bien, entonces me voy a quedar aquí. Voy a invitarlos para otra próxima conferencia, poder hablar sobre los principios fisiológicos o cualitativos de la fisioterapia, en este caso de la manipulación de tejidos o de ligamentos musculares. Espero que les haya gustado la conferencia. Acuérdense, espero que les sirva muchísimo. Yo sé que estos principios cualitativos les va a gustar mucho más porque aquí vamos a hablar ya prácticamente de la manipulación de tejidos. ¿No? Van ustedes mujeres a sus esposos, ustedes esposas a sus esposas, poder aplicarles un masaje pues con principios científicos. ¿Bien? Bueno, colegas, mi nombre es Joshua Barbosa y me despido el día de hoy. Acabamos esta primera parte de la conferencia. Estaré colgando este video porque va a ser grabado, lo estaré colocando en el YouTube, vamos a poner en nuestra página. Acuérdense, visiten www.facebook.com/cuidado y complejidad. Y los estoy invitando para la próxima fecha. Vamos a publicar en nuestra página cuándo va a ser la próxima fecha para continuar con los principios fisiológicos o cualitativos de la manipulación de ligamentos musculares, ¿no? Con un enfoque muy científico. Bien, es como introducción a problemas neurológicos que vamos a tratar con niños. Muchísimas gracias, colegas.